Esta es la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que yo soy y yo voy a hacer lo que ella dice que yo voy a hacer en Cristo Jesús. Le damos la bienvenida a aquellas personas que se están conectando ahorita a la transmisión del Almendro. Dios bendiga mucho sus vidas y que pueda esta palabra traiga una palabra a tu vida de consuelo, pero también de ánimo para poder seguir en el camino del Señor. El título del sermón se llama La satisfacción en su voluntad. Y déjame hacerte 3 preguntas iniciales. ¿Conoces la voluntad de Dios para ti? ¿Sabes lo que Dios quiere para tu vida? ¿Estás consciente de lo que Dios está pidiéndote a ti para que hagas su voluntad? Segundo, ¿te gusta hacer la voluntad de Dios? Si ya la conoces, ¿te gusta o no te gusta hacer la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios no es que tenga ciertas regulaciones, sino que esa voluntad trae ciertos compromisos ante Dios y poder obedecer lo que Dios dice para nuestra vida. Tercera pregunta, ¿qué tan incómoda es la voluntad de Dios para tu vida? Porque estoy muy cómodo ahorita y no quiero cambiar mi estilo de vida. Es que, ¿para qué? Si todo está bien, vengo a la iglesia, alabo y ya me voy. Pero la voluntad de Dios es más que venir a la iglesia, alabarle y glorificarle. La voluntad de Dios es vivir una vida comprometida con Dios. Por eso a veces la incomodidad de la voluntad de Dios para nuestra vida es que demanda compromiso. La voluntad de Dios demanda comunicación constante con Dios para poder entender cuál es la voluntad de Dios. La base del sermón está en 2 versículos. Está en el Salmo 48, que empezamos a leer el Salmo 40 a partir de esta semana. Dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley, ¿dónde está? Dentro de mi corazón. Me deleito, confío plenamente que tu voluntad para mi vida es algo que va a ser una bendición para mí. ¿Sí? Segundo, Juan 4:34. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Pasar del deber al deleite comprende, tenemos que ver realmente que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, nuestra voluntad, para abrazar ese gozo que Dios tiene preparado para nosotros cuando obedecemos su palabra. Del deber al deleite. Voy a ver 3 puntos en este punto, porque la voluntad de Dios suena a veces a restricciones, suena aburrido, algo que no debo de aceptar o que es algo riguroso y que no me permite avanzar. Es como aquella medicina amarga que nos las tenemos que tomar. Así pensamos que es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no es ese. La voluntad de Dios, según la palabra, es buena, agradable y perfecta. Nunca he visto en la palabra que diga que la voluntad de Dios es amargada, que la voluntad de Dios es aburrida, o la voluntad de Dios quiere lo malo para mí. La voluntad de Dios no es una carga opresiva, es el camino a la vida eterna. En el Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de tu vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleite para siempre. Entonces, si nos vemos a la palabra, que ahí está lo que Dios piensa, lo que Dios ya nos dijo, y nos vamos viendo que en su presencia, en la presencia de Dios, hay una plenitud de gozo. Déjame decirte que en estos días yo he tenido tiempos muy interesantes con Dios, porque me ha permitido orar
algo de tiempo y estar a solas. Y es una delicia para mí. Porque puedo expresarle, puedo orar al Señor. La semana pasada, el sábado pasado, yo estaba orando al Señor y dije, Señor, yo quiero entrar en un Shabbat tuyo. Aunque tenga que preparar el sermón, bueno, en este caso no lo preparé, pero yo quiero entrar en un Shabbat tuyo. Dejar completamente mis cargas, dejar completamente mis angustias, dejar completamente todo, porque yo quiero entrar en el Shabbat. Aunque esté haciendo actividades, pero en tranquilidad, en una paz, en una confianza plena de que Él va a hacer las cosas. Y esos tiempos de oración es una delicia para tu espíritu. Es una delicia estar con Dios y saber que Él, en su presencia, yo puedo tener una plenitud de gozo. Y en su diestra hay gran deleite siempre. También la voluntad de Dios nos da una guía, es una brújula para nosotros. Es el norte donde nuestro corazón tiene que estar orientado. En el Salmo 119:5 dice, lámpara es tu palabra, tu palabra es lámpara a mis pies y una luz para el camino. Estas versiones diferentes. Yo me las hacía nada más en la Reina Valera, pero son diferentes. Pero fíjate lo que es, una lámpara, es una guía, es una brújula para tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú abres tu palabra y empiezas a preguntarle a Dios qué tienes que hacer, Él te va a decir lo que puedes hacer. Porque lo que podemos hacer es una bendición para ti y para mí. Dios no es un Dios que prohíbe cosas. Dios nunca ha prohibido nada. Él nada más te pone dos opciones. Una opción de vida y una opción de muerte. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comas de este árbol, sepa que el día que comas, vas a morir. ¿Cuál es la opción? Pues no lo agarro y vivo. ¿Sí? Pero como somos bien tercos, ¿qué hago? Pues Eva tomó la mujer que tú me diste, Señor, tomó del hombre, y el hombre tan sumiso, tan obediente, pues, comió de ahí viene la sumisión, amor, acuérdate. La oración pide un corazón enseñable. ¿Qué tan enseñable es tu corazón? Porque dice la palabra de Dios, el Salmo 119:36, dame el entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. ¿Cómo batallamos, hermano? Con la ley de Dios. Porque siempre cuando te dicen ley, en la mente registras prohibición. El cristiano, es que yo no quiero ser cristiano porque prohíben hacer cosas. Dios nunca prohíbe hacer cosas. Yo cuando recién me convertí hace unos cuantos años al Señor, pues es que eres bien aburrido. No tomas, no bailas, so what? ¿Sí? Pero así es la gente. Tenemos que analizar bien el Salmo 40, porque el Salmo 40, si lo leemos completo, nos va a llevar a la experiencia que tuvo David, a una profunda angustia, descrita en un pozo de desesperación, como lo leímos al inicio del servicio. Ahí estamos en un lodo cenagoso, es una crisis abundante, y muchas veces así nos sentimos, como les comentaba. Vamos a lo que es la palabra definición bíblica de deleite. Y la palabra hebrea es anagak, significa suavizarse o disfrutar exquisitamente. No es una obligación pesada, sino una respuesta de amor. Si amamos a Dios, su palabra va a ser un deleite. Si amamos a Dios, yo me voy a estar seguro y tranquilo con Él. No es un simple placer pasajero, es una postura profunda de confianza, adoración y sumisión gozosa a Dios. El problema es que a nosotros no nos gusta sujetarnos a Dios.
¿Les gusta sujetarse a Dios? No me digan que sí. Porque a veces, como me dijo una persona, tus hechos hablan tanto que tus palabras no escucho. Y a veces nuestros hechos hablan tanto que por más que le digamos a Dios que le amamos, tu vida refleja otra cosa, dice Dios, es que tus hechos dicen otra cosa de lo que tú quieres, me estás diciendo. En el Salmo 37:4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Quiero llevar a que podamos entender esa confianza que tenemos que tener cuando Dios dice, deleítate en mí. Es que gózate en mí, descansa en mí, ten la suficiente confianza de que si tú haces mi voluntad te va a ir bien. Eso es lo que está diciendo Dios. A veces nosotros interpretamos que alabar, adorar y deleitarse es lo mismo. Y no es lo mismo. El alabar es una acción de gratitud. Se enfoca en lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Esa es la adoración. ¿Y cómo se expresa? Con cantos, con aplausos y con palabras. Cuando lo dicen los que están dirigiendo, empieza a decirle a Dios por qué estás agradecido. Empieza a alabar a Dios y darle honra y gloria a Dios. Pero normalmente siempre nos callamos. Y nada más el que está dirigiendo el avance empieza a expresarse y todo eso y nos callamos. ¿Qué es adorar? Adorar es una actitud del carácter santo de Dios. Quiere decir que yo me voy a enfocar en quién es Dios. Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi amor. El estilo de lo que tú has hecho por mí me has redimido, me has perdonado, me has sanado. Esto es la adoración. ¿Qué es el deleite? Es el placer profundo y la satisfacción espiritual que siente el creyente al estar en la presencia de Dios. Eso es el deleite. Es la satisfacción perfecta de que cuando yo estoy en la presencia de Dios, estoy seguro, me siento amado, me siento protegido y sé que Él es el que me va a cuidar en cualquier situación que esté pasando. Eso es el deleitarse en el Señor. El deleitarse en el caos, en deleitarse en la prueba. Eso es el deleite. El deleite en la voluntad de Dios surge cuando descubrimos que sus planes no solo son buenos, sino que son el lugar donde muestra la seguridad completa de que me da descanso y un propósito. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se define fundamentalmente como el deseo que decreta Dios para hacer las cosas conforme a lo que Él ya marcó. Teológicamente, el cristiano define la voluntad de Dios como los propósitos sabios, amorosos y soberanos de Dios para la creación. Es su carácter y busca la santificación y la salvación para su pueblo. Te voy a dar cuatro cosas. Te voy a dar 5 cosas de la voluntad de Dios. Naturaleza y aceptación de la voluntad de Dios. Dice la palabra en Filipenses, porque Dios es quien nos obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces a nosotros se nos hace difícil hacer la voluntad de Dios, porque siempre hay esa lucha. Es que sabes lo que tienes que hacer y no lo queremos hacer. Siempre hay esa lucha intensa con eso. Y si vemos el libro de Filipenses, cuando Pablo le dice, el que inició la buena obra, la va a perfeccionar. Pero ¿cómo la va a perfeccionar en tu vida si tú no le permites que tu vida obre, que Él obre en tu vida? ¿Cómo la va a perfeccionar? Si tú no le permites que el Espíritu Santo tome el control de tu vida para perfeccionarla.
La voluntad de Dios, confianza y búsqueda completamente. Yo tengo que buscar esa confianza en que voy a encontrar la voluntad de Dios. En Juan 5, 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? ¿Él qué? Él nos oye. Entonces, para yo saber qué es lo que quiere Dios para mi vida, yo sé que si la pido conforme a su voluntad, Él me va a escuchar. ¿Cuándo? En la soberanía de Dios. Pero Él te va a escuchar. Y Él te va a escuchar porque necesita desarrollar varias cosas en nosotros. Por eso a veces las cosas no se nos dan luego. Porque ¿qué va a pasar con tu corazón? Te vas a olvidar de Dios, se te la da mañana. Te vas a olvidar de Dios porque ya me la dio, ya me voy, ya que lo necesito. El Señor quiere que entreguemos todo lo que hacemos y que confiemos en Él y Él nos va a ayudar. El Señor quiere bendecirnos y quiere estar siempre con nosotros. Él nos quiere enseñar que hagamos su voluntad porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En el libro de Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Los planes es que te vaya mal, los planes es que te enfermes, los planes es que siempre estés desamparado y que estés temeroso. No, ¿verdad? Dice que los planes de Dios son buenos, ¿sí? Para darte una esperanza y un futuro, o un futuro y una esperanza. Esos son los planes de Dios. Dios siempre, hoy por hoy, ha tenido esos planes para tu vida. Y están aquí. Nomás que hay que leer los planes. Hay que leer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Se acuerdan que la parábola de la mujer que se le perdió unas monedas? ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Qué fue lo que hicieron las personas? Se lamentaron. Dije, chiva, pobre de mí, se me perdió una moneda. No, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la acción? Fue a buscarla. Fue a buscarla hasta encontrarla. Esa es nuestra actitud que tenemos que tener para buscar a Dios. Buscarlo y que su voluntad podamos hacerlo. La voluntad de Dios es una voluntad práctica. No es una voluntad muy complicada. Dice en 1 Juan 2:17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios dice va a permanecer para siempre si hacemos la voluntad de Dios. Y la soberanía detrás de su voluntad está en Romanos 11:36. Y dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Dios siempre te da una identidad correcta. Dios siempre te da un plan y un propósito para tu vida. 5. La voluntad secreta y la voluntad revelada. Dice en Deuteronomio 29:9, que esa es una parte importante. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No nos pediría cuentas de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que nos ha revelado. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. A fin de que obedezcamos todas las condiciones de esas instrucciones. No te mortifiques si fulano se va a ir al cielo o no se va a ir al cielo. Si otras dudas que tienen, si Dios creó el mundo o no creó el mundo, porque hay muchas dudas en eso. No te fortifiques, porque hay muchas cosas que no sean reveladas por Dios. Cuando lleguemos al cielo, le puedes preguntar a Dios todo lo que tú quieras. Pero las cosas que ya reveló Dios en esta palabra, tú y yo somos responsables. Si dice la palabra de Dios
y no debemos de adulterar, no hay para dónde hacerte. No debemos adulterar, no debemos fornicar. ¿Y por qué hay mucha insistencia en eso de parte de Dios? Porque tu cuerpo y mi cuerpo es ¿qué? ¿El qué? ¿De qué? Entonces, si tu cuerpo lo sometes al pecado, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Cómo es el templo en el Antiguo Testamento de Dios que era? Santo. Y cuando pasaba ahí y que entrabas ahí al lugar santísimo sin autorización, ¿qué pasaba? Morías. Entonces, si ya nos reveló Dios la palabra, las instrucciones y las condiciones reales, es lo que nos incomoda de la voluntad de Dios. A todos nos incomoda mucho la voluntad de Dios. Porque nos dice no juzgues y juzgamos. No hables mal y hablamos mal. Criticamos y no debemos de criticar. Por eso este pasaje en esta versión específicamente me gustó mucho. Dice, lo que no está revelado no es problema tuyo. No estés preguntando, no estés cuestionando. Cuestiónate lo que está revelado. Cuestiónate lo que está escrito. Porque tú eres el responsable de obedecerlos. Las condiciones de las instrucciones están muy claras. Las reglas del juego de Dios están muy claras. No hay nada extraño en las reglas del juego de Dios. Están bien claras, no sé por qué no entendemos, y me incluyo. Porque también, como dijo un amigo, hasta yo peco. Entonces tenemos que, este pasaje a mí me llamó mucho la atención, porque no lo había leído en esta versión. Porque a veces nos mortificamos tanto de cosas que no vienen al caso y lo que ya está revelado está bien claro. Dios te va a juzgar, no es por lo que no te ha revelado. Dios nos va a juzgar por lo que ya nos reveló. Cuando Dios venga en su presencia, lo dice Pedro, dice, es necesario que moramos una vez y después de eso, ¿a dónde? Al juicio. ¿Hay quien nos va a juzgar? ¿Mi salvación? No. ¿Qué va a juzgar? ¿Qué buenas obras hice? ¿Cómo me comporté después de haber sido cristiano? ¿Para qué? Para darme una corona y premios. Y aunque dice Pablo también ahí, bueno, vamos a ser salvos aunque por fuego. Sigamos. 6. Su voluntad es que obedezcamos. Dice en Juan 14:21, y los que aceptan mis mandamientos y lo obedecen son los que me aman. Entonces nuestra vida y tu vida debe reflejar el amor de Dios. ¿Cómo lo va a reflejar el amor de Dios? Obedeciendo sus mandamientos. No hay muchas cosas para dónde hacernos. Su voluntad es para que seamos santos. Dios siempre quiere que tú y yo seamos santos. Y 1 Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense. ¿De qué? De todos los pecados sexuales. Porque dice Pablo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Su voluntad es que Cristo sea exaltado en ustedes y en mi vida. La voluntad específica de Dios es la guianza, nos da sabiduría y nos da entendimiento completamente. En Efesios 5:15 al 17 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos malos días. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagamos. La meta es agradándole en todo. Esto es lo que Dios quiere, que le agrademos ¿en qué? En todo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo.
que Dios quiere que le agrademos en todo. Dice en Colosenses 9:10, dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que los conceda sabiduría y comprensión espiritual. 10. Entonces la forma en que viven siempre honre y agrade a Dios y sus vidas produzcan toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer de Dios más y más. ¿Qué no es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es un libro de aventuras. La voluntad de Dios no es un cuento de hadas de confort y felicidad. La voluntad de Dios es algo que tenemos que cumplir y no solamente escucharlo. Tenemos que vivir la voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos que tener el fundamento en el deleite? Primero, porque conocemos a Cristo. Cristo tenemos un gran ejemplo en Él. Hizo mi comida es hacer la voluntad ¿de qué? Del Padre. Esa fue su comida. El Señor Jesucristo vino aquí a morir por ti y por mí, y su comida, lo que disfrutó Él siempre era hacer la voluntad del Padre. ¿Fueron buenas a veces la voluntad del Padre o fue un poquito complicada? ¿Sí? Cuando estaba en Getsemaní, no era fácil. Y a pesar que Él ya sabía que te iba a la cruz, porque era el propósito al final de los tiempos, en Isaías 58 dice eso. Dice que ese era el Cordero, era aquella persona que iba a poner su vida por ti y por mí, iba a llevar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Él ya lo sabía, porque Él sabía perfectamente todo lo que había hablado en el Antiguo Testamento. Pero aún así, dijo, si es posible, si dentro de esas posibilidades de tiempo puedo evitar esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a no ser la voluntad de mi carne y solamente confiar plenamente en Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos? Dice en Hebreos 10, 5 y 10, me la puedes poner. Dice, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quieres sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado mi cuerpo para ofrecer. 6. No te agrada las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Y luego dijo, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificio de animales, ni de ofrendas. Porque, ¿se acuerdan lo que le dijo Samuel a Saúl? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Sacrificios o que hagamos la voluntad? Por más sacrificios que hagas, si no haces la voluntad de Dios, eso y nada son dos nadas. La voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios. 9. Y luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Eso es la voluntad de Dios. Todo ya lo hizo Jesús. Nosotros comprometamos. El Señor Jesucristo no nos está pidiendo que nos azotemos con algo, que nos pongamos, ¿cómo se llaman? Eso. Hay unas cadenas aquí que se ponen, no me acuerdo cómo se llaman. Esas. Un flagelo. Entonces, lo que vino es, pon tu voluntad en el altar de sacrificio.
Pon tu yo en el altar de sacrificio para que podamos deleitarnos en su presencia. Lo que nos batallamos nosotros es el yo que siempre está ahí. El yo es que es primero yo y después yo. El mundo cada día se está perdiendo más. Y si tú y yo no predicamos el evangelio, no va a haber quien predique el evangelio. Muchas generaciones se van a estar perdiendo. Lo que están enseñando ahorita y lo que está probando la psicología, que tenemos que respetar a los jóvenes que se visten de animales, actúan como animales y se necesitan la necesidad de una identidad, eso no está bien. Nuestra identidad está en Cristo. Somos reyes y sacerdotes. Él murió por un ser humano, por ti y por mí. Y no necesitamos que nos diga otra persona quién somos, porque yo sé quién soy. Mi identidad está muy clara. Yo no tengo que pelear por mi identidad. Yo he aprendido que la identidad la tengo. Le guste o no le guste a las personas. Hay cierta autoridad que Dios nos da. Entonces, si a las personas no les gusta, es problema de las personas, no es un problema mío. El deleite nace en nuestro corazón. Ya leímos el Salmo 48, dice que mi deleite es hacer tu voluntad. ¿Qué es lo más importante? Hacer la voluntad de Dios. Cuando nos acercamos a Dios y confiamos en Él, viene la transformación del deseo para hacer la voluntad de Dios. La religión te dice, tengo que orar. El deleite te dice, quiero hablar con mi Padre. Esa es la relación que tenemos que tener. Tenemos que conocer a Dios como Padre. El tener ese conocimiento de Dios como Padre y esa seguridad que tenemos con Él, nos da la otra facilidad de decirle a Papá Dios, amigo, e interceder por otras personas. Y la ventaja que tenemos como ya lo vimos, tenemos un intercesor, un abogado inmenso que es nuestro Dios, que nos defiende de Satanás. Y esa es la ventaja que tú y yo tenemos. ¿Cómo pasar del deber al deleite? Tenemos que reducir diario, tenemos que buscar constantemente cambiar nuestra mente y nuestros deseos. En Romanos 12, 1 y 2, ya lo hemos leído durante un buen tiempo. Los invito a que se lo aprendan para poder llegar a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto es una renovación diaria que tenemos que hacer todos, que tenemos que buscar en oración, alinear la voluntad de Dios con la de nuestra, nosotros alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios para poder ir avanzando con Él y para agradarle completamente. Dios quiere que le estemos agradando completamente. La palabra nos ayuda a entender y a comprender lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que deleitarnos en su palabra, porque las enseñanzas de Dios es la que nos va a guiar siempre a buscar ellos. Tenemos que meditar en su palabra. Tenemos que comprender que si yo medito en su palabra, Él me va a poner en otro nivel espiritual para ser obedientes. Tenemos que tener una obediencia continua. Dice Juan 13, 16 y 17, dice, les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante del que lo envía. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlos. Cuando entendemos nuestro lugar, somos bendecidos. Yo siempre les he comentado mucho, que me gusta mucho Juan 13, cuando el Señor Jesucristo dijo, cuando Él sabía quién era y a dónde iba, tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Él sabía quién era y a dónde iba. Dios quiere que tú y yo tengamos esa capacidad de conocimiento de entender quiénes somos y a dónde vamos. Tenemos que buscar a Dios continuamente.
Y nosotros tenemos que dar el ejemplo, nos tenemos que amar los unos a los otros, tenemos que permanecer en su amor, tenemos que guardar sus mandamientos para demostrar que amamos a Dios constantemente. Esa es nuestra comunidad y nuestra misión, amar a nuestro prójimo, convivir en la iglesia y poder caminar y hacer siempre su voluntad. ¿Me ayudas, Carlos? Jesucristo es el mayor ejemplo que tenemos. Jesucristo confió plenamente en Dios. Jesucristo se sustentaba con su palabra. Cuando fue tentado, ¿qué fue lo que dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Nos tenemos que deleitar en su palabra. Que no te aburra leer la palabra. Que no te dé pesadez leer su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Lee su palabra. Analízala, medítala. Anota un versículo y ese versículo continuamente estálo leyendo otra vez, una y otra vez. El alimento espiritual lo tenemos que desear, como dice Pedro, como una leche pura, una leche que me va a salvar. Y tenemos que confiar plenamente, porque cuando conocemos más a Dios, porque dice que lo busquemos, primeramente el reino y todo lo demás, tenemos la seguridad que sí nos va a dar todo lo que tú y yo necesitamos. Tenemos obstáculos que tenemos que vencer. Uno de ellos es una visión distorsionada de Dios. Ve a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Él? Por amor. Se dio todo por ti. Tenemos que tener voluntad para negarnos a nosotros mismos y hacer su voluntad. Toma tu ego y hazlo a un lado. A tu ego ponlo en el altar de sacrificio. A veces el mundo nos lleva a una ansiedad profunda. No sabemos a dónde tenemos que partir. Pero esto te dice dónde tienes que ir, a dónde vas a llegar y por qué tenemos que trabajar en esto. Hay muchas personas que son muy legalistas o son muy emocionales y se emocionan y ya la hice. Dios no quiere eso. Dice en Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Otro obstáculo es que a veces desconfiamos de Dios y la esperanza la perdemos. Pero dice que a los que amamos a Dios, todas, no solamente una, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Yo quiero invitar a que te pongas de pie. Y te quiero invitar a que capacites. Te voy a leer el Salmo 119, 91. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tú te encuentras ahorita, quiero que inclines tu rostro y que has estado esperando 1, 2, 3 semanas, 5 meses, 10 meses, 2 años, 3 años. No te desanimes. Los tiempos de Dios son perfectos.
Lo que he entendido últimamente es que los tiempos de Dios son perfectos. Pero Dios siempre nos va a guiar. Todo lo que te pasa sirve para sus planes. No se trata de las buenas oportunidades. Lo que se trata es de hacer la voluntad de Dios. Y te quiero llevar a que medites si estás haciendo la voluntad de Dios. Y si no estás haciendo la voluntad de Dios, te invito a que le pidas perdón a Dios. Si no te estás deleitando en su voluntad, dile a Dios, quiero pedirte perdón por no hacer tu voluntad. Porque, oh Dios, hago mi voluntad antes que la tuya. Y te quiero pedir perdón. Aquí estoy, Señor, desnudo delante de ti. A ti no te puedo ocultar absolutamente nada. Soy transparente para ti. Perdóname por no deleitarme en tu voluntad. Perdóname por todos los distractores que tengo. Perdóname por no cumplir tu palabra. Perdóname por vivir en pecado. Porque tu palabra dice que tengo que apartarme del mal y vivir en santidad, porque tú eres un Dios santo. Y en esta hora yo quiero entrar a tu presencia, santo y limpio, para ser llenado de tu presencia, para poder descansar en ti esta mañana o esta tarde y confiar plenamente en ti solamente. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos tus hijos, Señor, arrepentidos. Aquí estamos tus hijos dispuestos a hacer tu voluntad, a deleitarnos en esta voluntad tuya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad. Gracias porque siempre, Señor, nos das otra oportunidad. Gracias porque nos amas grandemente. Gracias porque estamos aquí contigo. Gracias, Señor, porque lo mejor está por venir. Gracias, Señor. Muchas gracias. Porque podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor. Bendice al Señor. Da una palabra de agradecimiento a Dios. Dale gracias al Señor. Reconócelo quién es Él para tu vida. Dile gracias, Señor. Gracias, gracias por salvarme. Gracias por revelar tu palabra a mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, te doy gracias, Cristo. No hay nada como tú, Señor. No hay nada como tú. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Rey. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Declaro que Dios va a ensanchar su territorio. Él te va a bendecir abundantemente. Tu regazo se va a llenar de una medida buena, apretada y remecida que va a caer en tu regazo. Yo declaro que tú eres bendecido, que tú eres próspero, que tú eres una persona
capacitada por Dios para andar en buenas obras. Eres hijo del Altísimo. Gracias, Señor, por los diezmos y ofrendas que entregamos a ti voluntariamente. En el nombre de Jesús. Amén.